Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, me gustaría agradecer a la doctora Lourdes Palacios por la invitación a esta sesión especial de álgebras topológicas. El tema de la presentación es representación funcional de espectros combinados. Dicha presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero son los antecedentes y los preliminares, después el espectro combinado algebraico, luego las propiedades del espectro combinado algebraico, algunos ejemplos, la envolvente racionalmente convexa y por último bibliografía. Empecemos entonces con los antecedentes y los preliminares. Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué estudia la teoría espectral? La teoría espectral estudia el concepto de la invertibilidad. Pero, ¿qué significa ser invertible? Dada una álgebra, un elemento es invertible si existe otro elemento que al multiplicarlos me regresan la identidad del álgebra. Al conjunto de los elementos invertibles lo vamos a denotar como G de A. Ahora, la representación matemática del espectro está mediante el siguiente conjunto. Son los números complejos, tales que estas diferencias son elementos no invertibles. ¿Para qué sirve la teoría espectral? La teoría espectral nos da una herramienta muy útil, la cual es el cálculo simbólico. Este nos permite darle una interpretación a funciones conocidas de la teoría del análisis real y el análisis complejo, aplicadas a elementos de estructuras más abstractas, como lo son las álgebras topológicas, en particular las álgebras de Banach y las álgebras de Weilbrock. ¿Qué es una álgebra topológica? Una álgebra topológica es una álgebra asociativa, la cual es un espacio vectorial topológico y la multiplicación de anillo es un mapeo separadamente continuo. Es decir, estos dos operadores son continuos para cada y x fija respectivamente. Una álgebra localmente convexa es una álgebra topológica, la cual su espacio vectorial subyacente es localmente convexo. Es decir, su topología puede ser dada por una familia de seminormas. Una álgebra topológica es de Weilbrock si el conjunto de los elementos invertibles es abierto y el mapeo que manda a un elemento invertible en su inverso es continuo. ¿Cuándo surge la teoría de los espectros combinados? La teoría de los espectros combinados tiene sus inicios en el año de 1953 con los trabajos de Shilov y de Weilbrock. ¿Qué estudia la teoría de los espectros combinados? La teoría de los espectros combinados estudia el problema de la interpolación, que no es otra cosa que la invertibilidad conjunta. ¿Por qué la necesidad de axiomatizar la teoría de los espectros combinados? La necesidad de axiomatizar la teoría de los espectros combinados surge porque una vez que se definen los espectros combinados, empiezan a surgir o a emerger distintas versiones de espectros combinados. A continuación mostraré algunas. El espectro izquierdo, dado por Bonsall y Duncan, el espectro derecho, dado también por Bonsall y Duncan, y el espectro de Hart, al igual definido por Bonsall y Duncan. Se conoce como el espectro de Hart, dado que este último trabajó arduamente en dicho espectro. Después tenemos el espectro conmutante, definido por Taylor, el espectro biconmutante, definido por Schechter, el espectro de Weilbrock, también conocido como el espectro racional, definido por Lucien Weilbrock. Bien, todos y cada uno de estos espectros son aplicaciones que van del álgebra al campo de los complejos, que si lo restringimos al caso unipuntual, coinciden con el espectro que definimos en un principio. Entonces, es natural preguntarse, ¿a cualquier aplicación del álgebra en el campo de los complejos se le puede llamar un espectro combinado? La respuesta es no. Y Vyacheslav Jalasko da respuesta a esto en su primera axiomatización de espectros combinados, la cual está dada de la siguiente manera. Sea B un álgebra de Banach si una aplicación sigma tilde satisface lo siguiente, tenemos que a cada subconjunto finito que consta de elementos que conmutan entre sí les corresponde un subconjunto compacto no vacío.
si restringido al caso unipuntual coincide con el espectro usual y si satisface la propiedad de mapeo espectral, entonces, según Vieslav-Jelasco, esta aplicación es un espectro combinado. Después hubo otras versiones de axiomatización de la teoría de los espectros combinados, como lo son la versión de Andrei Soltysiak en 1988 y la versión de Vladimir Miller en 2007, la cual se basa en un concepto llamado regularidad. Ahora nosotros mostraremos el espectro combinado algebraico. Es nuestra versión de axiomatización de los espectros combinados. Sea un álgebra asociativa con unidad de la familia de subconjuntos de A, un espectro combinado algebraico es un mapeo tau que asocia a cada subconjunto del álgebra una familia de funciones complejas en S, posiblemente vacía, que satisfacen las siguientes condiciones. Para cada función que va del conjunto S al campo de los complejos y cada elemento S en el subconjunto S, se tiene que la imagen de este S bajo la función lambda es un elemento del espectro de S y si tenemos un subconjunto del álgebra y a su vez un subconjunto de dicho subconjunto, entonces la función lambda restringida al conjunto T es un elemento del espectro combinado de T. Por último, si para cada subconjunto finito y cada polinomio de n variables no necesariamente conmutativas, se cumple la propiedad de mapeo espectral en una dirección, entonces nosotros decimos que este mapeo tau es un espectro combinado algebraico. Ahora mostraré algunas propiedades del espectro combinado algebraico, las cuales las dividimos en dos partes: el espectro combinado algebraico en álgebras sin topología y el espectro combinado algebraico en álgebras localmente convexas de Weld. Bien, entonces, el espectro combinado algebraico en álgebra sin topología, para ello voy a necesitar definir el conjunto ADS, que de hecho es el álgebra o la subálgebra más pequeña de A que contiene a S. Con esta definición y la definición de espectro combinado algebraico, tenemos el siguiente teorema. Sea un álgebra, da un espectro combinado algebraico con dominio D. Para cada subconjunto del álgebra y cada elemento del espectro combinado algebraico de S, existe un funcional multiplicativo en el álgebra generada por S, cuya restricción al conjunto S coincide con nuestra función lambda. Además, el núcleo del funcional multiplicativo consta de elementos no invertibles en A. Definición: definimos M sub tau de S al espacio de todos los funcionales multiplicativos sobre A de S, tales que su restricción a S es un elemento del espectro combinado algebraico de S. Sea tau un espectro combinado algebraico sobre un álgebra A con dominio D, entonces para cada subconjunto del álgebra se cumple que tau de S lo puedo reescribir en función de elementos de el conjunto M sub tau de S. Bien, el siguiente corolario nos dice: sea un álgebra, S un subconjunto de A y tau un espectro combinado algebraico. Si tenemos que el funcional phi en ADS del teorema 1, entonces este funcional multiplicativo resulta ser un elemento del espectro combinado algebraico del álgebra generada por S. Sea un álgebra y S un subconjunto finito de A, si tenemos un elemento del espectro combinado algebraico de S, entonces para cada sistema de polinomios P sub 1 hasta P sub k de n variables, se satisface esta generalización del espectro del teorema espectral en una dirección. Por último, tenemos este teorema que nos dice: sea A un álgebra y D, como ya se ha definido anteriormente, es decir, subconjuntos del álgebra A, supóngase que para cada subconjunto del álgebra A está definida una familia MS de funcionales multiplicativos sobre el álgebra ADS, tales que satisfacen estas dos condiciones.
Si esto pasa, entonces a este tau tilde ds, dado por las restricciones de los funcionales multiplicativos al conjunto S, es un espectro combinado algebraico. Bien, el espectro combinado algebraico en álgebras localmente convexas de Weilbrook. Pasamos ahora a observar cuáles son las propiedades que cumplen estos espectros combinados una vez que el álgebra es topológica y en particularmente una álgebra localmente convexa de Weilbrook. Sea W una álgebra localmente convexa de Weilbrook, tau un espectro combinado algebraico y S un subconjunto de W, cada funcional multiplicativo cuya restricción a S es un elemento de tau de S es continuo en A de S. Sea W una álgebra localmente convexa de Weilbrook, tau un espectro combinado algebraico y S un subconjunto de W, el conjunto M sub tau de S es cerrado en el producto de los sigma de X con X en A de S dotado de la topología producto. Sean W una álgebra localmente convexa de Weilbrook, tau un espectro combinado algebraico y S contenido en W, el conjunto tau de S es compacto en este conjunto con la topología producto. Bien, por último tenemos la siguiente proposición, sea W una álgebra localmente convexa de Weilbrook, tau un espectro combinado algebraico. Si tau de S es distinto del vacío para cualquier subconjunto propio de W, entonces existe un funcional multiplicativo en W tal que su restricción al conjunto S pertenece a el espectro combinado algebraico de S para cada S subconjunto propio de W. Bien, ahora, siempre que se da una definición o se define un nuevo concepto, es importante ver que existen elementos que cumplen las propiedades de ese concepto nuevo que se acaba de definir. Es por ello que ahora mostramos los siguientes ejemplos. El espectro combinado puntual está dado de la siguiente manera. Sea X un espacio vectorial, T1 hasta Tn operadores lineales en X, entonces el espectro combinado puntual está dado por el siguiente conjunto. Son las eneadas de lambdas en los números complejos, tales que existe un vector distinto de cero que satisface esta igualdad para cada i igual con 1 hasta n. Definimos su correspondiente espacio de funcionales multiplicativos, m sub p, de tal manera que la restricción de esos funcionales al conjunto dado por T1 hasta Tn pertenecen al espectro puntual, al espectro combinado puntual, perdón. Bien, ahora tenemos esta proposición, sea X un espacio vectorial, T1 hasta Tn operadores lineales en X, entonces el espacio M sub P de T1 hasta Tn es el conjunto de funcionales multiplicativos en el álgebra generada por T1 hasta Tn, tales que satisfacen esta condición. El siguiente ejemplo es el espectro izquierdo generalizado. Dada un álgebra y S un subconjunto del álgebra, entonces el espectro izquierdo generalizado de S está dado por el conjunto de las funciones que van del conjunto S al campo de los complejos, tales que estas diferencias generan un ideal izquierdo propio. Definimos su correspondiente espacio de funcionales multiplicativos cuya restricción al conjunto S es un elemento del espectro izquierdo generalizado y lo caracterizamos de la siguiente manera. Sean A un álgebra y S un subconjunto del álgebra, entonces el espacio de funcionales multiplicativos M sub L de S está dado por los funcionales multiplicativos en el álgebra A de S, tales que el kernel de dicho funcional genera un ideal izquierdo propio.
El siguiente ejemplo de espectros combinados algebraicos es el espectro de Wellbrook. Dada una álgebra y es un subconjunto de A, el espectro de Wellbrook está dado mediante el siguiente conjunto. Son las funciones que van de S a C, tales que para cada subconjunto finito de S y para cada polinomio de n variables, tenemos que esto es un elemento del espectro de P sub S1 hasta Sn, donde lambda i es lambda de Si. Definimos el correspondiente espacio de funcionales multiplicativos, cuyas restricciones son elementos del espectro de Wellbrook, y lo caracterizamos de la siguiente manera. Sea un álgebra y ese contenido en A, entonces el espacio de todos los funcionales multiplicativos sobre A de S, tales que el núcleo de ese funcional multiplicativo consta de elementos no invertibles en A, es M sub W de S. Por último, el espectro combinado topológico, dada una álgebra topológica y S un subconjunto de A, el espectro combinado topológico está dado de la siguiente manera. Es la unión del espectro izquierdo topológico y el espectro derecho topológico, los cuales están dados de esta manera. Bien, definimos su correspondiente espacio de funcionales multiplicativos, cuya restricción al conjunto S pertenecen al espectro topológico de S, y lo caracterizamos de la siguiente manera. Son los funcionales multiplicativos, tales que la cerradura del ideal generado por el kernel del funcional es un ideal propio. Por último, tenemos la envolvente racionalmente convexa. Bien, este concepto fue estudiado ampliamente por Stoltenberg en estos artículos. Y bueno, la definición es la siguiente: la envolvente racionalmente convexa de un subconjunto compacto de Cn es los lambdas en Cn tales que P de lambda pertenece a P de K para cada polinomio P. Un conjunto compacto es racionalmente convexo si coincide con su envolvente racionalmente convexa. Entonces, notemos que eh, esta definición solo se le puede aplicar a subconjuntos compactos. Y recordemos que nosotros mostramos que el espectro combinado algebraico es un subconjunto compacto. Y entonces, bueno, sea W una álgebra localmente convexa de Wellbrook, A1 hasta AN forman un subconjunto finito de W y tau un espectro combinado algebraico, entonces la envolvente racionalmente convexa del espectro combinado algebraico de este conjunto finito está contenido en el espectro de Wellbrook de dicho conjunto. Corolario, dado sea W una álgebra localmente convexa de Wellbrook, S un subconjunto finito de W, entonces a cada lambda en la envolvente racionalmente convexa del espectro combinado algebraico de S se le puede asociar un funcional multiplicativo cuyo kernel o núcleo consta de elementos no invertibles en A. El espectro de Wellbrook es racionalmente convexo. Y bueno, otro corolario es que de aquí se deriva que el espectro de Wellbrook es el espectro racionalmente convexo más grande. Luego, sean W una álgebra localmente convexa de Wellbrook, S un subconjunto de W y tau un espectro combinado algebraico, entonces las siguientes condiciones son equivalentes. eh, el espectro combinado, la envolvente racionalmente convexa del espectro combinado algebraico de S coincide con el espectro de Wellbrook de S, si solo si tau de S es distinto del vacío, si y solo si el espectro de Wellbrook de S es distinto del vacío. Y por último tenemos la siguiente proposición: sea W una álgebra localmente convexa de Wellbrook con unidad S un subconjunto finito de W
Entonces, esta eneada de números complejos pertenece a la envolvente racionalmente convexa del espectro izquierdo, generalizado izquierdo del conjunto S, si y solo si el funcional multiplicativo definido por estos lambdas satisface lo siguiente, que para cada u en el kernel del funcional multiplicativo, la unión de estos conjuntos genera en W un ideal izquierdo propio. Bueno, eh, ahora presento parte de la bibliografía que utilicé para este trabajo y eso es todo. Muchas gracias.